Una noche más, les damos las gracias por dejarnos entrar en sus casas, en sus domicilios, para analizar los asuntos más importantes que nos deja la actualidad de este miércoles. Hoy están con nosotros Domingo Hidalgo. ¿Cómo está? Buenas noches. Paz y bien, pues muy buenas. Estamos pues mojados por fuera y por dentro pues bastante acondicionados, pero muy preocupados. Ahora hablaremos de los temas de interés. Con esta situación a la que nos está abocando, nos ha roto ya la pana la invasión y la guerra de Putin en plan comunista, y naturalmente este gobierno que no sabe atajar, ni sabe encauzar, ni cómo acoplarse y cómo solucionar esto. Antonio Vélez, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues coincido con Domingo, estamos en tiempos turbios, tiempos duros. No es una actuación de Putin comunista, es de Putin sátrapa, tirano, criminal de guerra, evidentemente. O sea, esto a estas alturas de la película histórica no se entiende. Es que no se entiende. O sea, es como si España, como decía el otro día, reivindicara el Imperio Español. En la historia han modificado los elementos, las circunstancias, los territorios. Y hoy hay otra historia. Y esa historia de Ucrania es inasumible, como otras historias que se están produciendo aquí. Estamos en momentos turbios. Espero que salgamos, porque si no va a ser trágico para muchos. Tiempos difíciles, los tiempos que estamos viendo, tiempos difíciles. Bueno, hoy hay dos noticias realmente malas, una confirmada y la otra no. La confirmada es que al final la gigafactoría de baterías de vehículos eléctricos del grupo Volkswagen y SEAT se va a instalar finalmente en la localidad valenciana de Sagunto. Como sabéis, Extremadura era una de las candidatas a albergar esta gigafactoría que daría empleo a miles de personas. Extremadura, Cataluña, Aragón y Valencia se disputaban su instalación. Finalmente, el grupo ha anunciado que se instalará en Sagunto. Preguntado hoy precisamente el presidente de la Junta de Extremadura sobre ello, ha garantizado y asegurado, dice, que Extremadura producirá baterías. En relación o al hilo de lo que había dicho ya anteriormente sobre el litio, diciendo que el litio no saldrá de Extremadura a menos que se fabrique aquí también las baterías que utilizan este material que se extrae en la comunidad. Guillermo se ha pasado a llamarse Pedro. Tenemos un presidente del gobierno que es Pedro Mentiras, Pedro Sánchez Mentiras. Entonces no sé si Guillermo Fernández Vara se ha cambiado de nombre y quiere pasarse a llamarse Guillermo Mentiras también. Que se lo ha creído Guillermo que lo que está diciendo que va a ocurrir. Eso va a Sagunto y se la come con patata frita, y yo la acompaño a tomar la cerveza si quiere. No, Sagunto habla de otro proyecto, de que pueden recalar otros proyectos de baterías. Los papeles, noticias periodísticas y portadas en los periódicos, Guillermo puede tener las que quiera, pero la realidad de Guillermo, no cambies el nombre Guillermo por el de Pedro. Pedro Mentiras, no empecemos a pensar de ti que también te vas a instalar en la mentira. Bueno, a mí me gustaría que alguna vez habláramos seriamente de Extremadura, ¿verdad? Un momento, pero es que te queda otra noticia y ahora ya comentamos las dos y os dejo que la comentáis, efectivamente. La segunda noticia que supone o puede suponer un revés, en este caso para Mérida, no está confirmada, pero un diario digital de Castilla y León, que se llama Agrodigital, ha publicado que la planta, el grupo Alcalif, que es el que quería instalar la azucarera en Espacio Mérida, va a abrir una planta que será una de las mayores fábricas también de azúcar de Europa en la localidad francesa de Roure. Este digital asegura que la azucarera de Ubaití va a cambiar Mérida por Rouen. Ni desde la propia industria ni desde las instituciones de aquí se ha confirmado esa noticia. No hay conocimiento de que no se vaya a hacer después de que el verano pasado, si recordáis, se firmara un protocolo entre la Junta de Extremadura y el representante de la empresa, el dueño, mejor dicho, de la empresa Dubeití, para instalar esa fábrica aquí en Mérida, que en estos momentos se estaba sopesando su demora precisamente debido a los altos precios de la electricidad en España. Pero, como decimos, de confirmarse esto sería también un palo. No está confirmado que sea así, incluso puede compatibilizarse
porque esta información deja abierto de que pudiera compatibilizarse el hecho de que hubiera una fábrica en Francia y otra en España, en Mérida. Sí, pero, bueno, pero a mí eso no me molesta en absoluto, porque siempre he dicho que el juego con Espacio Mérida era un juego especulativo. Un personaje que fue director general con Monago, que era Miguel Córdoba, bueno, que ahí jugó, parece ser, a intereses un tanto espurios. ¿Con qué sentido? Pues con el sentido de tener 1 millón de metros cuadrados en un suelo urbanizado, terciario, de un servicio, de industrial. Pues ¿para qué? Pues eso me pregunto yo, porque ahora mismo ese gran espacio con ferrocarril puede ser un elemento a ofertársele a la SEA. No juguemos a historias, juguemos a realidades. Juguemos una realidad que está sujeta a otra más fuerte, que es la histórica centralidad de Mérida, sobre un juego de logística viaria mucho más importante que el polígono de Badajoz, sobre el que se ha apostado fortísimamente, de la mano de una persona que es Miguel Bernal y que era un ujetista y que está en ese juego, ¿vale? Pero nosotros también tenemos que defender la centralidad de este espacio. Y a mí no me importa si se vaya la azucarera, pero planteo que se oferte Espacio Mérida para proyectos importantes, porque hay 1 millón y pico, 2 millones de metros urbanizados y con ferrocarril. Ese es el juego. No jugar a localismos aldeanos ni a campanarios. Juguemos a realidades generales. Y en esa realidad general, en el juego de los ejes de infraestructura viaria, Mérida es el centro, guste o no guste. Y en este momento en que se está jugando a reproducir políticas antiguas, que no son nuevas, romper el centro en favor de los polos, ya lo hizo algún presidente de la Diputación, se llamaba Romero Cuerda, que era de Villanueva, o estaba ligado a Villanueva, para desguarnecer la realidad del funcionalismo de un elemento central, que es Mérida, sobre el que se cruzan 2 autovías importantes. Precisamente hemos visto en todos los telediarios de todas las cadenas el apelotonamiento de los camiones justamente en la zona del Prado. ¿Por qué? Porque ahí, en ese puente, se cruzan dos elementos. Si en un momento determinado algunos nos trajimos a Mivisa aquí, Vivancos, la fábrica de envases que tiene fijo 150 y en turno y en temporadas, en campaña, tiene 300 o 400 personas trabajando ahí, en Mivisa, juguemos también a Espacio Mérida, juguemos como elemento interconectado ferrocarrileramente y juguemos también con un elemento, con los 2 grandes ejes de desarrollo de las 2 conurbaciones que configuran Almendralejo y Mérida, con Calamonte y sus 6.500 habitantes. Y ahí es donde realmente hay un juego importante que podría permitir en ese espacio, ya que la azucarera no viene, otras inversiones de mucho más empleo y que puedan estar en el juego de la automoción, ofértesele a la SEA. Ahí tenemos 2 millones de metros perfectamente utilizables. ¿Por qué no? Pues ese es el tema, que igual que en otras cosas que se demandan sistemáticamente respecto de Mérida como capital autonómica, va a hacer el año 23 40 años, que no es moco de pavo. Otras realidades lo fueron en la división de Javier de Burgos, capitales provinciales como Cáceres o Badajoz, pero hoy es Mérida, una capital en el cuño del Estado autonómico que consagra la Constitución. Y por esa razón, algunos hemos demandado otras cuestiones de servicio en orden al papel geopolítico. Pero en el eje de las comunicaciones, el centro es Mérida, de gran parte del oeste, por no decir de casi todo el oeste. Domingo. Mérida, Extremadura, no significamos nada. Mérida en Extremadura cada vez significa menos, Extremadura en la nación española no significa nada. Es que con la que está cayendo, que ahora mismo empezamos a tener problemas para poder comprar la leche, porque no hay leche, empieza a no haber leche, empieza a no haber pescado, empieza a no haber carne, empezará a no haber huevos, empiezan a faltar productos de primera necesidad. Y aquí la vida alegre y divertida no se nos dice, en esta tan alegre y esta sociedad tan anestesiada, no se nos dice que hay una huelga de transportistas legítima en el sentido de que están perdiendo, porque necesitan vivir. El campo está como está. Y creo que es momento de hacer piña y momento de que dejen de apretar el cinturón a la clase media,
a la gente trabajadora y que se bajen los impuestos del combustible y que se tomen medidas para quitar impuestos al recibo de la luz y que de alguna vez nos sintamos gobernados por el bien y para el bien de los españoles, porque tenemos un gobierno que parece que va contra los españoles y contra cualquier interés que significa dignidad de la persona. Es que la que tenemos en lo alto es increíble, increíble. Y a pesar de que los medios oficiales de comunicación, que entienden mucho de alquileres, poco digan, la realidad está ahí y hay que empezar a moverse. A moverse, yo no digo ni de escrachear a nadie, yo no digo ni de quemar papeleras, yo no digo nada que transgreda el Código Penal, pero desde luego hay que moverse y hay que protestar. Y de una vez que este gobierno pues pueda tratar de traer a la gente no solamente palabras, sino decisiones. Y que no cueste llenar el depósito de combustible, de gasolina o de gasoil, más del doble que hace un año. Entonces creo que ya es hora de empezar a reaccionar. Que efectivamente, el comunista de Putin ha liado la que ha liado y está provocando lo que estaba mal esté peor. Pero hombre, que el 6% de inflación y que lo que antes costaba 1 euro, ahora empieza a costar 1,75, creo que ya es hora de empezar a moverse. Sí, pero hay una cuestión. Antes hablábamos de la necesidad de que Extremadura tiene que reconvenir su futuro. Y el futuro es complicado, porque una de las cuestiones que se derivan de esta guerra es el aprovisionamiento de insumos básicos, cereales, elementos básicos. Ucrania son tierras fantásticas, Extremadura también. Extremadura en alguna parte en la campiña, en las zonas de barros, tiene potenciales productivos muy importantes. Pero claro, Extremadura tiene un gravísimo problema, Extremadura, en las zonas rurales profundas del secano, en el espacio de secano, las propiedades son pequeñas. Las propiedades se basaron básicamente en la desamortización civil de Madoz, en la segunda mitad del 19. Es decir, eso fue una salvajada, porque, por ejemplo, Mérida, antes de las segregaciones de pueblos, etcétera, etcétera, tenía de propios y comunales 220.000 fanecas, 150.000 hectáreas. Hoy tiene un término de casi 90.000 hectáreas, 865 kilómetros cuadrados. Pero, por poner un ejemplo. Pero claro, esas tierras se desamortizaron, se vendieron, salieron en pública subasta. Esa fue la gran revolución burguesa, en los gobiernos de la minoría de edad y de Isabel II. Es decir, esa fue la gran revolución burguesa que hizo el propio poder. Vendió las tierras en lotes grandes a la nobleza, a la aristocracia y a la burguesía ascendente. A la burguesía que había salido vendiendo vinos o vendiendo lo que fuera. Y se hicieron de esas tierras en subastas amañadas. Y eso propició que la legión de yunteros que había en las regiones de reconquista tardía se quedaran sin tierra, y eso fue uno de los problemas de los conflictos que luego determinaron nuestra guerra y otras cuestiones. Es decir, un problema verdaderamente injusto. El Ayuntamiento de Mérida, por ejemplo, no recibió prácticamente un duro. Un papel diciendo que le iban a pagar, no le pagaron un carajo, perdón. No le pagaron una puñetera peseta prácticamente. Y sin embargo las tierras pasaron a manos que hoy han terminado en toreros, en burguesía ascendente, en nuevos ricos o en fin, en la aristocracia. Pero sin embargo, ahí hay un potencial en el que se puede hacer trigo, avena, centeno, arroz, no inundando, por supuesto. Se pueden hacer muchos insumos que hoy, por los sistemas de ultraliberalización y de deslocalización de los sistemas productivos, se han ido a otros sitios. Europa tendrá que recoger velas. Y lo que se ha pagado por no cultivar, posiblemente, como decía Planas el otro día, hay que reconducir, lo que habló él de barbechos. Claro, aquí se puede producir trigo, las campiñas de trigo de Azuaga, de Llerena, producen hasta 4, 5, 6.000 kilos, igual que en el sur de Francia. Y las partes intermedias del Lácara, si se regaran, no tirando el agua en los arrozales de las Vegas Altas, no tirando el agua, lo digo así abiertamente, tirando el agua salvajemente en los sistemas inundables de producir arroz para producir 6.000 kilos, podrían producir 6.000 trigos en esta zona, incluyendo el Lácara, en el plan entre Vegas y en otras zonas, si se planteara ese tema, esa vía. Hay vías, claro que hay vías, pero hay que poner los codos en la cabeza, en la mesa y pensar seriamente. Domingo, terminando con este tema. Voy a poner a pie de calle una pequeña cuestión que hay esta. Arrendamientos. El gobierno social comunista que padece la nación española reformó la ley de arrendamientos urbanos en el sentido de que los arrendamientos
no podrían variar sino por la renta, no podría variar sino conforme al IPC. Téngase en cuenta que ahora mismo estamos en un IPC del 7,5 y va a coger los 2 dígitos, esto es, va a superar el 10%. Y ahora mismo, ¿quién le dice a un propietario que no ajuste la renta conforme a la ley? Con una ley que, queriéndola hacer justa y social, lo que han cometido, para mí, que queriendo una injusticia. Los proyectos de ingeniería social que empezaron con la pandemia y prosiguen ahora, demonizando a todo aquel que no le parezca bien algo que decide el gobierno, que inmediatamente se le tacha de ultraderechista, como si ser ultraderechista fuese algo bueno o malo, ni mejor ni peor que ser ultraizquierdista. Cuando los ultraizquierdistas lo que han venido es a favorecer a ETA, como han venido haciendo, y favorecer la instalación y la imposición de un régimen como el de Cuba o como el de Venezuela, y los tenemos en el gobierno. Ingeniería social que lo que va buscando es el enfrentamiento entre los españoles. Y yo digo, a nivel de agricultura, ya que hay tanta necesidad, ¿por qué tiene que haber barbechos en estos momentos? Ya que tenemos tierra, no obliguemos, o es que estamos pensando en las subvenciones. Con respecto a Mérida y Extremadura, no nos van a elegir a nosotros, alcaldes, desgraciadamente, porque no significamos nada, porque estamos acostumbrados a quedarnos callados. Y es más, incluso el PSOE de Extremadura... Otras veces no hemos estado callados. Ya, no, me refiero a ahora, estoy hablando de ahora. Podemos hablar también de antes de ayer, pero estoy hablando de ahora. Que el PSOE de Extremadura diga la barbaridad y la falsedad de que valora el esfuerzo del presidente del gobierno, mentiroso Sánchez, por abaratar la energía, que eso lo está haciendo este gobierno. Vámonos, salimos de aquí y nos vamos a llenar el depósito de gasolina o de gasoil, a ver si está más barata. ¿No sería momento de empezar a pensar seriamente que hay que rebajar el gasto público, que hay que rebajar los impuestos, que hay que rebajar las cotizaciones a la seguridad social y que hay que quitar el gasto superfluo? Bueno, hoy precisamente, al hilo de lo que has dicho sobre el IPC, Felipe González ha estado en Guadalupe ofreciendo una conferencia. Bueno, él conoce mucho esa zona. Y ha dicho que en torno al IPC habría que establecerse unos nuevos pactos de la Moncloa para evitar precisamente esa escalada al alza del IPC con todas las cosas. Pero si eso no te lo evita, que lo que digan, a ver, si por mucho que diga el gobierno que sube el salario mínimo a 5.000 euros al mes, no va a evitar el problema, porque entonces los precios van a subir el 500%. Felipe González a veces dice tonterías como esta que acaba de decir en Guadalupe. Bueno, aquí hay muchas cuestiones. Efectivamente es posible que haga falta, lo que ha dicho Felipe, unos nuevos pactos de la Moncloa, porque hay cuestiones que posiblemente hay que revisar. Es decir, hay un momento curioso que las eléctricas quieren liberar sus activos porque no eran rentables, invertir en otros sectores, a lo mejor en proyectos armamentistas, en lo que la burguesía que entonces detentaba, básicamente la burguesía vasca y al parte de la catalana. Curiosamente, a algunos se lo frenó, algún ministro. Posteriormente, lo que era una empresa pública importante, que era Endesa, Empresa Nacional de Electricidad, empezó Felipe y terminó Aznar, liberalizándola totalmente. Hoy la tienen en sus manos los italianos. Es decir, una barbaridad. ¿Por qué digo esto? Pues que posiblemente se han cometido muchos errores, por ambas partes, por los partidos básicos del juego alternante en la última restauración. PSOE, PP, CD, PSOE, PP, etcétera, los grandes. Y seguramente se ha trascendido a otras cuestiones magnificando la liberalización. No es casual que la señora Botella vendiera a fondos buitres miles de viviendas en Madrid. Es afortunadamente en estos momentos, yo escuché a Vara ayer hablar de vivienda pública, muy importante. Ojalá que por fin se ha caído a la realidad, porque las viviendas públicas mantienen población, quitan conflictos sociales, evitan ocupa, muchas cuestiones. Pero volviendo al hilo, la electricidad se privatizó y eso es un error. Porque Francia, lo he dicho aquí, lo vuelvo a decir, porque es fundamental decirlo, al menos porque la experiencia es un grado, y más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Francia tiene EDF. Francia ha subido a los consumidores el 4 al 5%. Ha perdido 5.000 millones en la facturación, de ganancias, perdón, no de facturación. ¿Por qué? Porque es una empresa estatal. Es una empresa estatal. Vendieron el 13% para cumplir con Europa. Pero es estatal. Aquí, curiosamente, no se entiende que Almaraz ya ha prescrito su espacio por el que pidieron licencia una serie de inversores. La mayor parte del parque nuclear está prácticamente vencido, a punto de vencerse. Eso lo puede recuperar el Estado perfectamente. ¿Por qué no crea el Estado una empresa pública? Lo he dicho 1000 veces. Creo en el sector público. En el sector público que interviene en los sectores básicos. Claro, perfectamente. El ferrocarril, no sé. Yo creo que eso es un elemento muy importante y cualquier juego que permita reducir la factura de la electricidad, y en eso sí está forzando la máquina Pedro Sánchez en Europa, independientemente de que se esté equivocando en otras cuestiones, pero en eso sí está forzando la máquina. ¿Por qué? Porque no puede evaluarse todo el conjunto de elementos proveedores de la energía eléctrica con el más caro, que es el gas. Eso es una salvajada, eso es un robo, y ahí hay que intervenir. Claro que sí, el Estado tiene que intervenir, como intervino en el siglo XIX, en la segunda mitad, vendiendo las fincas de propios y comunales de los ayuntamientos. Pues Alemania lamentablemente. No quiere. Alemania no quiere. Pues Alemania, del gas. Pues entonces hay que decirle que se corre un riesgo de que posiblemente otros países tendrán que establecer otro frente. A lo mejor tenemos que aliarnos con Argelia y con Marruecos y olvidarnos de Alemania. Muy rápidamente. Estamos en la previa de un crack económico importante. Están subiendo los intereses. La deuda pública y el déficit de la nación española, del Estado español, en este caso sí está bien dicho Estado, o la Organización del Pueblo Español, está por las nubes, la deuda pública. Y cuando nos suban los intereses va a ser muy complicado seguir pidiendo dinero a Europa, que no nos lo va a dar, y ya nos lo están diciendo. Pequeñas muestras. Grupo Gallo. ¿Quién no ha tomado espagueti, macarrones, tallarines, pizza? Grupo Gallo ha dejado ya de distribuir, gracias a este gobierno. Galletas Cuétara, sector de las ¿quién no toma galletas? ¿Quién no tiene que tomar productos de pan? De una manera o de otra, tortas o lo que sea, magdalena. Galletas Cuétara, tampoco. Grupo Calvo, atún, bonito, sardinas. Va a dejar de distribuir porque no le deja el gobierno social comunista. Las cerveceras, Estrella Galicia, Mau, Heineken, Solán de Cabra, Aguas. Y esto, cuando vayamos al supermercado, ¿cómo vamos a comprar? Porque aparte de caro, no hay. ¿Qué hacemos? Y el gobierno hablando de la digitalización del agua, que naturalmente tiene que ser sostenible. ¿Cómo se hace sostenible e inclusivo y demás tonterías que nos vienen diciendo a lo largo de los años? ¿Y cómo se casa eso? ¿Cómo se casa eso con que podamos comer todos los días y hacer una vida, gobierno, solamente una vida normal, la de todos los días? ¿Es tan complicado? Muy rápido, ¿a quién corresponda? ¿A quién corresponda? Pues mira, lo pido ya desde aquí de nuevo, Antonio Rodríguez Osuna, que por cierto, tienes a la ciudad totalmente a oscuras, sin luz por las noches, con poca intensidad las que se encienden y las que funcionan. Estás permitiendo, Antonio, que no se cumplan las ordenanzas en el tema de los perros, que se van con el visto bueno de sus dueños cagando por la calle y sin correa. Y solo estás permitiendo tú, alcalde. Antonio Rodríguez Osuna, te pido de nuevo, no ya un paso de cebra o peatonal para acceder al tanatorio, donde todos, tarde o temprano, de una manera o de otra, pasaremos. ¿Y por qué no se te ocurre, Antonio Rodríguez Osuna, favorecer al pueblo, a la gente normalita, que pueda ir en autobús urbano al tanatorio porque tenga que ir a cumplir? Y entonces, ¿por qué no pones una marquesina y una parada de autobús urbano allí?
en el tanatorio, a la altura del tanatorio. Tan difícil es. Hubiera sido muy interesante que a lo mejor una comparsa hubiera cantado eso y tú lo hubieras entendido, porque me encanta que te guste el tema del carnaval. Después, sería muy interesante, Antonio Rodríguez Osuna, que exigieras a tu policía local que se controlase el tema de los patinetes. El tema de los patinetes, que siguen yendo a su libre albedrío, igual que las bicicletas, por zonas peatonales, por encima de las aceras. Y en alguna medida, y termino, Antonio Rodríguez Osuna, como responsable de lo bueno y de lo malo que ocurre en esta capital autonómica, sería interesante que ahora que está lloviendo nos estamos dando cuenta, más todavía, el gran número de baldosas que hay sueltas. El gran número de baldosas que hay sueltas. Antonio, en tú a quien corresponda. Creo que en los debates debemos de hacer una praxis de objetividad, de relación causa-efecto, de racionalidad en los planteamientos. O sea, quiero decir que los momentos que vivimos son muy complejos. Son muy complejos. Y ello, en gran medida, obliga a reconducir los sistemas. Hemos vivido en un sistema deslocalizado, nos han hecho el textil en Taiwán, en Bangladesh, en China, los pantalones y tal. Y claro, hemos roto todo el textil que había. En Mérida hace 40, 50 años había 3.000 puestos de trabajo en textil, o 2.000. Los 10 Pacheco, los tal, cooperativa, un tinglado. Eso hay que recoger velas. Lógicamente, la economía no se puede en un momento determinado en un país democrático echarle la culpa directamente al gobierno, solamente, no. Hay que plantificar las cuestiones. Antes se ha dicho el tema de Alemania con relación a que no quiere el tema de la revisión energética. Claro, tiene otro formato de dependencia gasística, concretamente de Rusia. Y eso levanta ampolla. Ahí se equivocó Merkel, fue un desastre. Su educación en la Alemania Oriental, en la RDA, le indujo a pensar que era fiable Putin. No lo ha sido. Es un criminal de guerra, está haciendo polvo el mundo. Y eso nos va a obligar a reconvenir muchas cuestiones. Aquí también, evidentemente. Y en el juego nuestro, volviendo al hilo de la cuestión, yo he dicho aquí sistemáticamente, ahora han dicho amigos de Mérida que reclaman el tema universitario, hace mucho tiempo lo estamos diciendo otros sistemáticamente, porque Mérida tiene un nuevo papel geopolítico, que aprobaron las Cortes Generales en febrero o marzo del 83, va a hacer 40 años, igual que en la primera mitad del 19 fueron capitales la división de Javier de Burgos, la división diametral de España, Badajoz o Cáceres, o Soria o Teruel. Es decir, hoy Mérida, en un nuevo estado, aprobado por las Cortes Generales, es capital autonómica y exige una universidad propia, la que sea. ¿Por qué? Porque es un servicio básico en el tema. Igual que hemos hablado antes con relación al tema del espacio Mérida. Claro, Mérida es el punto de encuentro de los sistemas viarios y Mérida tiene que exigir, igual que el tema militar. El tema militar, Mérida es una fundación para alojar a veteranos de las legiones quinta y décima, porque Augusto se encuentra un ejército sobredimensionado y tiene que licenciarlo a 500.000 efectivos del ejército y no tiene pensiones de la seguridad como ahora y le da territorio, tierra. Mérida es la capital de España, la primera capital de España desde 298 hasta 409 en la organización de Diocleciano. La primera capital, la capital de la diócesis Hispaniarum, que entre quien quiera, en Badajoz, en Don Benito, en Villanueva o en Cáceres, que entre el ordenador y pregunte, ponga diócesis Hispaniarum. Y vendrá Mérida, la capital. Y es toda la península ibérica y el norte de África. Cuidado. Es decir, una capital impresionante. Mérida tiene que recuperar su realidad, porque además Mérida debe enorgullecer a Extremadura por ser la única capital autonómica que lo fue hace 20 siglos. De un territorio mucho más grande que el que ahora significa ser su capital. Y todo eso hay que ponerlo encima de la mesa. Señor Osuna, señor Vara, me alegro mucho, como le he dicho antes a usted, que las viviendas sean un factor fundamental. Pero hay que revisar todos los sistemas de producción y todos los sistemas que comportan economías en este territorio. Y en ese juego, nos vamos, Antonio, Mérida está en el centro. Tenemos que ir. Gracias a Domingo Hidalgo. Paz y bien, muchas gracias. Es un placer estar con vosotros. Y nosotros con vosotros. Y a ustedes, sobre todo, que son el motivo por el que estamos aquí, nuestra audiencia, nuestros espectadores. Mañana le emplazamos a una nueva edición del Picota, será a las 10 menos 25 de la noche, primero con la parte informativa, después con el resto de contenidos de este programa que quiere informarles
y darle la visión sobre los temas de actualidad con distintas opiniones. Nos vemos mañana. Hasta entonces, buenas noches y sean felices. ¿Aún no nos has puesto en el canal 8 del mando de tu tele? ¿A qué esperas? Televisión Extremeña en el 8. Si quieres comer, tienes que venir a La Traviesa. Prueba nuestras especialidades de cachopo, carnes con buey, vaca premium, paletilla de cordero recental y los mejores pescados y pulpo. En Mérida, La Traviesa, en la rotonda del Instituto Santa Eulalia.